Ahí está. Ok. Entonces, Eduardo, ¿qué me dices? Pues hasta ahorita ninguna duda, profe. Como que todo viene muy detallado en los problemas y como bien indicado qué fórmula se va a emplear para cada cosa. Eso, qué bueno. A ver, Jesús Villafaña. Pues hasta ahorita bien, profe. Cada vez que toca así, hacer los trabajos de los capítulos, siempre me pongo, aunque no me toque una parte, me pongo a verlo todo y viene muy detallado. Se me hace sencillo. Qué Viene muy bueno, eso completo este libro. sí. No, entonces está muy bien, eso te ayuda mucho. José Ulises, ¿tú qué me dices? ¿Tienes dudas? Llamando a José Ulises. Yo creo que No, José profe, Ulises. ninguna. Ok, No, es que se me está trabando el internet, profe. ya veo. Bueno. Junior, Ismael, ¿tú qué tal vas? ¿Tienes dudas? No, por el momento no, pues, todo bien. Ok. Dylan, ¿tienes dudas, Dylan? Buenos días, ¿no, profe? Ok, excelente. Bueno, entonces hoy vamos a ver una pequeña clasecita, ¿sale? Vamos, a ver el tema que sigue. Déjenle, pongo aquí compartir para que vayan sacando su cuaderno y su calculadora, ¿eh? A ver, a ver. Ahí está la pantalla. Vamos a poner esta parte de los comentarios, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Y aquí tenemos la parte de circuitos simples, ¿verdad? De resistencias en serie. Vamos a platicar un poquito sobre las resistencias en serie. Yo sé que les encanta ya, tenían ganas de entrar en esta parte. Y pues vamos a aprovechar esta clasecita para ver esta parte, ¿sale? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente. ¿Sí saben qué son las ramas? Alan, ¿sabes qué son las ramas? Puede ser las conexiones que haya en el circuito. Pueden ser las conexiones que estén en el circuito. A ver, ¿tú qué opinas, Albert Uriel? Es lo que le dije. Ok, ¿y Alan, entonces? No sé, profe, ahí. A ver, Dylan, ¿tú qué opinas? Yo digo lo que estoy de acuerdo con Albert, que son las conexiones. Ok, no, pues lo que dijo, no, pues sí está bien, ok. Bueno, mire, fíjese bien. Entonces dice, un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente. Y bueno, aquí el circuito más sencillo consta de una sola fuente de FEM, que puede ser una batería, y esta es la FEM, la fuente de alimentación, esta que tenemos aquí, esta es la FEM, unida a una sola resistencia externa, como se muestra en la figura. Entonces dice, si epsilon presenta la FEM y R indica la resistencia, la ley de Ohm queda de esta forma, ¿verdad?
Y la FEM pues va a ser nuestro voltaje, ¿verdad? Voltaje igual a corriente por resistencia, donde I es la corriente que circula por el circuito. Ok, entonces una rama viene siendo un elemento, para más fácil, para que no batallen. Una rama, un elemento. A ver si puedo escribir aquí. Una rama. Ándenle, estoy escribiendo bien padre. Una rama. Mejor voy a borrar eso. ¿Saben cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir aquí. Lo voy a poner. Una rama es un elemento. Así, ¿verdad? Entonces ya queda mejor. Se entiende bien y lo escribí rápido. A ver, 14 con el 12. Aquí, ahí está. Una rama es un elemento. Entonces aquí tenemos una resistencia que es una impedancia, pues es un elemento. Y la fuente de voltaje también es un elemento, entonces se van a considerar como ramas, ¿verdad? Y entonces estas ramas se unen entre sí, ¿verdad? Aquí está la salida de la fuente de voltaje con su positivo y su negativo, ¿sale? Entonces tiene su positivo, tiene su negativo, y aquí pues la resistencia se opone al flujo de la corriente, ya lo habíamos platicado, entonces va a representar una caída de voltaje, ¿verdad? Entonces este es su positivo y este va a ser su negativo, entonces el positivo con el positivo, el negativo y con el negativo, así con el capacitor, ¿verdad? Desde el punto de vista de impedancia. Entonces estas están unidas aquí, están unidas por este punto y están unidas por este punto. Ahí los que llevaron taller de circuitos en la prepa se han de acordar de esto. Entonces, para que exista un flujo de corriente, pues la trayectoria debe de estar cerrado, ¿verdad? Debe de ser un lazo cerrado, como en este caso. Está cerrado y si llega a estar abierto, pues no hay flujo de corriente. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Y luego aquí abajito dice, se dice que dos o más están en serie si tienen un solo punto en común que no está conectado a un tercer elemento. Como en este caso, ¿verdad? Solamente está este conectado en este, entonces están en serie y estos están en serie. En este caso, como solamente son dos elementos, también están conectados en paralelo, pero acá viene otra figura, esta de aquí, donde hay más elementos, está esta resistencia 1, está esta resistencia 2 y está aquí nuestra fuente de voltaje. Entonces, como les comenté, pues aquí hay un punto de unión, ¿verdad? Este es un punto de unión, este de aquí, pues también este es un círculo, ¿verdad? Este es un punto de unión y vamos a decir que aquí estos también es un punto de unión. Entonces este circuito tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, entonces serían tres ramas, ¿verdad? Sería una rama, dos ramas, tres ramas. Y este punto de aquí pues viene siendo un solo punto. Y tiene que estar cerrado para que exista un flujo de corriente. Ahora lo que dice aquí que bueno, aquí tenemos tres elementos también, tenemos R1, R2 y R3, ¿verdad? Y aquí, en este punto, tenemos... Ay, a ver, es que luego no me los deja mover. Bueno, a ver. Aquí en este punto... Ah, no me sale. En este punto de aquí es un nodo y ahí tenemos la unión de los tres elementos, ¿verdad? Este se une aquí, este se une con este y se une con este y también tenemos tres ramas, tres elementos, tres ramas. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe, todo bien. Sí, Ok, profe, todo bien. excelente. Ya llegaron más, qué bueno. Ok, y entonces aquí tenemos la resistencia, ¿verdad? Por la ley de Ohm, la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Ya escucharon a mi niño? Ok,
Entonces aquí tenemos otro circuito, ¿verdad? A ver si lo menciona por aquí. Aquí está. Dice, suponga que tres resistores R1, R2 y R3 están conectados en serie y encerrados en una caja, la cual se indica con la parte sombreada en la figura 28.3. Ok, entonces a ver, bueno, ya que acabas de llegar, Edith, a ver, síguele aquí, por favor. ¿Dónde, profe? Aquí donde le marqué, esta parte de aquí. La resistencia efectiva R de los tres resistores se determina a partir de la FEM, V y de la corriente I registrados en los instrumentos de medición, con base a la ley de Ohm. Ok, muchas gracias, Edith. Ok, entonces acuérdense que esta B que tenemos aquí, es la B de voltaje, ¿eh? Ok, entonces vamos a ver la figurita. Esta es la figurita a la que hace referencia. Y ¿qué dice aquí Eduardo? ¿Dónde, profe? Ah, Aquí. tenía el micrófono apagado y yo leyendo. El método de volímetro, amperímetro para medir la resistencia efectiva de varios resistores conectados en serie. Ok. Es voltímetro, ¿verdad? Para medir voltaje, amperímetro para medir corriente. Ok, entonces, ¿cómo está aquí? Pues aquí lo que nos dice es que tenemos tres resistencias, ¿verdad? Este de aquí es un nodo, que viene siendo el punto donde se conectan. Aunque esté muy largo, representa un nodo. Este de aquí también representa un nodo. Y nosotros vamos a tener otro nodo aquí. Ay, no me deja. A ver. Bueno, vamos a tener aquí un nodo. Y vamos a tener aquí también otro nodo, que son los puntos de conexión, ¿verdad? Entonces tenemos cuántos elementos. El voltímetro y el amperímetro no cuentan como elementos porque son instrumentos de medición. Entonces tenemos un elemento que es la batería. Tenemos una resistencia, dos resistencias, tres resistencias. Entonces son cuatro ramas. Cada elemento es una rama y tenemos tres resistencias en serie. ¿Sale? Porque están una tras otra, están cogiditas. Ok. El voltímetro para medir voltaje se conecta en paralelo, que viene siendo esta conexión de aquí, ya sea con el grupo de las tres resistencias o con la fuente de voltaje. Y el amperímetro se conecta en serie, ¿sale? Entonces dice aquí que la corriente que circula por cada resistencia es igual porque es un solo lazo, puesto que existe una sola trayectoria. Entonces tenemos las tres corrientes, o sea, las corrientes a través de cada resistencia es igual a I. Y esto lo podemos ver aquí con esta flechita. Vamos a ponerle aquí los signos para la fuente de voltaje. Este es un más, este es un menos, y este es el flujo de la corriente. Así va a fluir la corriente, ¿sale? Ese es el flujo de la corriente y pues la corriente que pasa por R1, R2 y R3 es la misma, ¿verdad? Es como si fuera una manguera que lleva agua y que pasa por estos tres puntos, entonces es la misma agua que lleva. Así por aquí la corriente por esos tres elementos es la misma corriente, ¿sale? Entonces de aquí ya tenemos que la corriente es igual para las tres resistencias, para R1, R2 y R3. Dice, aprovechando este hecho y considerando que la ley de Ohm se aplica por igual a cualquier parte del circuito, pues tenemos la fórmula de la ley de Ohm, ¿verdad? Que es voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces el voltaje 1 es igual a corriente por la resistencia 1, voltaje 2 es igual a corriente por la resistencia 2,
y voltaje 3 es igual a corriente por la resistencia 3. Es decir, tenemos aquí 3 voltajes. Tenemos el voltaje en la resistencia 1, tenemos el voltaje en la resistencia 2 y tenemos el voltaje en la resistencia 3. Estas tienen su signo. Si esta eleva el voltaje, nos está proporcionando una tensión, un voltaje. Estas entonces representan caídas de tensión, ¿verdad? Porque se oponen al flujo de la corriente. Entonces esos son sus signos. Y tiene más y menos cada una. Entonces aquí va de menos a más porque proporciona la energía, ¿verdad? Proporciona el voltaje, entonces eleva el voltaje en ese punto. Y en este caso, aquí al llegar a la resistencia 1, se opone al flujo de la corriente, entonces disminuye la corriente. Bueno, se opone al flujo de la corriente, entonces hay una caída de voltaje. Entonces por eso aquí tiene más y menos. Este también, entonces tiene más y menos. Va de más, de mayor a menor, de más a menos y de más a menos. Todo esto con respecto al flujo de la corriente que pintamos aquí, ¿sale? Esta es nuestro flujo de corriente, es nuestra corriente. Y entonces aquí, pues tenemos el voltaje para cada una y son, el voltaje total, pues es la suma. Por ahí hay algo que se llama ley de voltajes de Kirchhoff, que lo que nos dice es que la suma de las corrientes en la malla, en el lazo, tiene que ser igual a 0. Entonces, por eso tiene B, que es la FEM, es igual a B1 más B2 más B3. O sea, la suma de las tres es igual a 0. Escrito de otra forma, podemos nosotros tener que B menos B1 menos B2 menos B3. Esto es igual a 0. ¿Sí? Aunque quedó re feo, pero bueno, aquí lo puedo escribir mejor con un cuadrito de texto. Ya no me deja, como está esa cosa, lo voy a borrar. A ver qué tanto se borra, se borró todo. Bueno, pero aquí voy a poner que la E, epsilon, que es igual a B. La epsilon es igual al voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que B menos B1 menos B2 menos B3 es igual a 0. O sea, la suma de los voltajes a través de este lazo va a ser igual a 0. Entonces nosotros ya aquí en circuitos le decimos que esto es una malla, que esto es su flujo de corriente y estas son sus expresiones, ¿verdad? Voltajes alrededor de esta malla va a ser igual a 0. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aquí ya nada más nos dice si sustituimos a partir de la ecuación 28.4 y dividimos entre la corriente, se obtienen estas expresiones, ¿verdad? O sea, sustituimos el voltaje por su fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia, vamos a obtener esta de aquí, y entonces al dividir toda la expresión entre la corriente, vamos a encontrar esto, que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, cuando están en serie, ¿salen? Y bueno, aquí un pequeño resumen, dice, para resumir lo que se ha aprendido acerca de los resistores conectados en serie, tenemos que, a ver, Eduardo, ¿qué dice el primer punto? Dice, la corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie. Ok. Y luego, Eduardo Reyes, ¿qué dice el punto 2? Dice, la FEM a través de cierto número de resistencia en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. Ok. Es lo que acabamos de escribir ahí arriba, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, Bueno. sí. Sí, profe. Ok. A ver, Jesús Abraham, ¿qué dice el punto 3? Hoy, maestro, dice,
La resistencia efectiva de cierto número de resistores en serie es equivalente a la suma de las resistencias individuales. Ok, que viene siendo este punto de aquí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nada más tenemos que la corriente es igual en cualquier parte del circuito. Esto ya lo dibujamos aquí, ¿verdad? Esta corriente va a ser la misma. La corriente va a ser la misma. Y luego el segundo punto dice que la FEM de cierto número de resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. Es lo que escribimos aquí también, ¿verdad? Y eso pues está aquí también en esta fórmula. Entonces ya tenemos los 3 puntos, ya los revisamos. Ya dicen que no tienen dudas, ¿verdad? ¿O si alguien tiene alguna duda por ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, muy bien. Gracias, Edith. Fíjense Profe, bien. ¿Qué pasó, Alan? ¿estas solo se aplican en serie? Esta fórmula Las sí. fórmulas. Estas fórmulas sí, solamente son en serie. Después vamos a ver las fórmulas en paralelo, pero estas se aplican solamente en circuitos en serie, ¿verdad? Aquí estamos. ¿En qué parte es? Resistores en serie. Entonces estas fórmulas se aplican esta de aquí, que es que todas las corrientes son iguales. Esta de aquí, que la suma de los voltajes es igual a 0. Y esta de aquí, que la resistencia equivalente es la suma de las 3 resistencias, en ese caso para esa figura, pero puede haber más resistencias. Entonces, esta sí es solamente para los elementos en serie. De hecho, como les comenté, esta de aquí se llama de voltajes de Kirchhoff, pero Kirchhoff se escribe medio raro. Se escribe se escribe así. Entonces esta de aquí es la ley de voltajes de Kirchhoff. La suma de las corrientes en una malla cerrada es igual a 0, ¿verdad? Entonces, estos son solamente para elementos en serie. Después vamos a ver los elementos en paralelo y también pues alguna combinación de serie y paralelo. ¿Ok? ¿Sale, Alan? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver pues el ejemplo que está aquí. Vamos a revisarlo. ¿Quién sigue aquí? ¿A quién me brinqué? ¿A quién me brinqué? Eduardo, a ver, Jesús Abraham, ¿qué dice aquí el enunciado del ejercicio? ¿Cuál, maestro? Que está aquí en la pantalla ahorita, el enunciado, todo Ajá. esto. Las resistencias R1 y R2 de la figura 28.2a son de 2 y de 4 ohm. Si la fuente de FEM mantiene una diferencia de potencial constante de 12 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Ok, ya está. Entonces vamos a ver cuál es la figura 28.2a. Bueno, lástima que esta no se puede copiar aquí, ¿verdad? Pero, a ver, déjenme fijo. Una fuente y 2 resistencias. Entonces esta la voy a hacer aquí, a ver qué tal me sale. Aquí, como que no quiso escribir, ¿verdad? Ahí está. Entonces, viene así.
Esa es mi resistencia y esta es otra resistencia. Ahí está. Aquí tiene su más, aquí tiene su menos. Este es el voltaje o la FEM. Y aquí vamos a tener R1. ¡Ay! Y esta va a ser R2. Ok, así creo que ya está igual. R1, R2, ahí está. Ok. Fíjense bien. Entonces tenemos la fuente de voltaje, tenemos R1 y tenemos R2. Ok, entonces ya siempre que vamos a analizar un circuito de este tipo, tenemos que ver la dirección de la corriente. Entonces, ¿cómo les dije que era la dirección de la corriente? Positiva. ¿Y qué significa eso? ¿Qué parte del lado positivo? ¿Y cuál es el lado positivo? Parte del lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Llevar la corriente, ¿no? Pues sí, estamos hablando de la corriente. A ver. ¿De dónde sale la corriente? Del lado positivo. Del lado ¿Ya no, positivo profe? de la batería. Ok. Entonces sale del lado positivo de la batería. Ok, sale. Hay que hablarlo completo para entendernos. Ok, sale del lado positivo de la batería. Bueno, esa es una convención que podemos utilizar, pero luego podemos encontrar circuitos donde tienen, por ejemplo, esta de aquí, así de esta forma. Pero luego también pueden encontrar que de repente esté por aquí otra batería colocada así. Entonces aquí ya nos metimos en problemas, ¿verdad? Porque esta tiene el lado positivo de este lado, está conectado negativo con negativo. Entonces, ¿cuál escogemos? ¿Esta de aquí o esta de acá? Entonces ahí pues ya nos metimos en broncas, ¿verdad? Porque vamos a decir, chin, ya marcó todo. No puede ser. Ah, pero aquí hay una goma, ya vi. Entonces voy a quitar esto de aquí, a ver cómo queda. Quítense, quítense. Ahí está. Aquí vamos a cerrar otra vez nuestro maravilloso circuito. Ahí está cerrado. Ok, entonces fíjense bien. Para no batallar podemos tomar existe una convención para el flujo de la corriente que nos dice que la corriente fluye en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si nosotros tomamos esa convención, pues ya no batallamos si encontramos más fuentes y que estén como la que acabo de borrar, ¿verdad? Porque si tomamos esa convención, pues simplemente pintamos la corriente en el sentido de las manecillas del reloj y ya se acabó el problema. Ok, en este caso pues está bien sencillo, solamente tenemos una fuente y la corriente va a salir por el lado positivo. Entonces dijimos que esta proporciona energía, ¿verdad? Y si esta proporcionaba energía, ¿qué pasaba con las resistencias? Se sumaban. Sí, pero con respecto al voltaje, ¿qué pasaba con las resistencias? A ver si te acuerdas, Alan. ¿Perdón? Alan Méndez, ¿te acuerdas qué pasaba con el voltaje en las resistencias? No me acuerdo, profe. Es que no lo escucho, se me está cayendo el internet. Pensé que era igual a 0, ¿no? A ver, necesito que se fijen bien. Ok, entonces, si eleva el voltaje, entonces las resistencias se oponen al flujo de corriente, dijimos, ¿no? Ay, no me gusta que ponga eso, pero las resistencias se oponen al flujo de corriente y entonces
son caídas de tensión. Son caídas de tensión respecto a la fuente de voltaje. Entonces aquí va de menos a más. Significa que va a elevar el voltaje, ¿sí? Es el que proporciona el voltaje. Entonces en la resistencia 1 va de más a menos. ¿Qué significa? Que cae, ¿verdad? Si va de más a menos, está cayendo. Es una caída de tensión. En la resistencia 2 también va de más a menos. Entonces, ¿qué sucede? Si va de más a menos, hay una caída de tensión. Entonces son caídas de tensión. Y si son caídas de tensión, el voltaje es negativo. ¿Sale? Profe, ¿Sí? por ejemplo, dice que va de más a menos. Ese menos llega, esa tensión llega, bueno, ¿cómo le diré? Esa tensión que es menor llega igual a la otra resistencia. La misma. No. La ¿No? corriente es la misma en todo el circuito. Ajá. Pero el voltaje que tenga cada resistencia va a depender del valor que tiene. Aquí tenemos una de 2 ohms y una de 4 ohms. Entonces vamos a decir, para que no salga así con mis números que me están saliendo medio raros, yo les voy a poner aquí cuadros de texto, ¿verdad? Aquí pero me pone todo, híjole. Bueno, aquí lo voy a poner. Una es de 2 ohms. Y la otra es de 4 ohms, ¿verdad? Ahí es lo que dice. Entonces, pues aquí no especifica cuál es cuál, así es. R1 la voy a poner de 2 ohms. Esto está... R1 la voy a poner de 2 ohms y R2 la voy a poner de 4 ohms. Aquí también le puedo cambiar el fondo a esto. No me pone transparente, ¿verdad? Me pone el blanco. Bueno, aquí lo acomodo. R2 es de 4 ohms. Así es como lo voy a poner. Cada uno tiene su valor. R1 de 2 ohms y R2 de 4 ohms. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso de los voltajes. Entonces dice la pregunta es, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? Entonces tenemos que... y también ¿cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Entonces primero vamos a ver la corriente. ¿Sí? Entonces nosotros por ahí tenemos una formulita. Aquí está. Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso está hablando de la resistencia equivalente, la resistencia total. ¿Sale? Es lo primero que tenemos que saber. Si nos preguntan la corriente, lo primero que vamos a buscar, pues es la corriente, ¿verdad? Y para la corriente, pues tenemos esta formulita. Y entonces necesitamos saber... ahora me están saliendo muy feos los ¿cómo se llama? La escritura, pero bueno. Entonces lo primero que tenemos que encontrar es la... Y para encontrar la corriente tenemos nuestra fórmula por la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Pero de la ley de Ohm, nuestra fórmula es voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos dos resistencias, necesitamos encontrar la resistencia equivalente, que viene siendo esta de aquí. Y la resistencia equivalente, pues como vimos en nuestras formulitas aquí como esta, ¿verdad? Se suman las resistencias. Nuestra resistencia equivalente es igual a R1 más R2, ¿sí? Y entonces R1, nosotros ya pusimos que era de 2 ohms, R2 de 4 ohms, hacemos la suma y encontramos una resistencia equivalente de 6 ohms. ¿Sale? Y entonces de aquí, de nuestra fórmula de la ley de Ohm, que tenemos voltaje igual a corriente por resistencia, la resolvemos para la corriente. Al resolverla para la corriente, pues está la resistencia multiplicando, dividimos todo entre la resistencia y nos queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Nos va a quedar
esta formulita, ¿sale? Y entonces ya solamente sustituimos valores. Tenemos el voltaje, que aquí nos dice que es de 12 volts, lo sustituimos, y la resistencia equivalente que encontramos, pues es de 6 ohms. Entonces, pues ya nada más hacemos la división y encontramos que la corriente es igual a 2 amperes. Y entonces aquí, acuérdense que la corriente es la misma que fluye para todos los elementos, porque es un circuito cerrado, un lazo cerrado, y dijimos que era como una manguera, ¿verdad? Entonces, si tenemos una manguera y metemos agua por aquí y viene para acá, pues va a pasar la misma cantidad de agua por todos lados. ¿Sale? Ok. Entonces, eso es para la corriente. Ahora, las caídas de voltaje en cada uno de los elementos. Dice, ¿cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Entonces tenemos que utilizar esta fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia, igual a corriente por resistencia para cada una de las, para cada una de las resistencias. ¿Ok? Entonces, pues va a ser voltaje 1 igual a corriente por la resistencia 1, y la otra va a ser voltaje 2 igual a corriente por la resistencia 2. De hecho, aquí están. A ver, ¿puedo agarrar esto nada más? Si lo voy a copiar, mi super circuito, a ver si me lo puedo traer para acá. Aquí está mi super circuito y está cerrado, ¿verdad? Entonces aquí, nosotros tenemos pues el voltaje de la fuente, la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces aquí, pues lo que nos falta es tener el voltaje 1, y aquí tenemos el voltaje 2, ¿sí? Para cada una de las resistencias. Entonces este es con su más y su menos, y aquí también con su más y su menos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? A ver, ¿quién está? Aquí está el último. Roberto, ¿sí está claro todo? Sí, profe. Ok, ya dijo Roberto que sí. José Luis, ¿todo está claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces tenemos nuestro circuito, aquí lo volví a poner, ¿verdad? Tenemos nuestro circuito con la fuente de voltaje, que es la FEM, la resistencia 1, con su voltaje 1, que es, y tiene su signo positivo, su signo negativo, la resistencia 2, con su voltaje 2, su signo positivo, su signo negativo, y también tenemos que aquí está el flujo de la corriente, ¿verdad? Que es el mismo para las tres, para los tres elementos, porque es un lazo cerrado. Y entonces ya lo único que nos queda es sustituir pues los valores. Aquí ya habíamos encontrado que la corriente es igual a 2 amperes. ¿Sale? Entonces, la fórmula por la ley de Ohm es el voltaje 1 es igual a la corriente, que es la misma para las tres, por la resistencia 1. Y aquí tenemos que esto es igual, la corriente es igual a 2 amperes, y la resistencia 1 dijimos que era de 2 ohms. Entonces, haciendo la multiplicación, nos queda que el voltaje 1 es igual a 4 volts. ¿Sí? Y el voltaje 2, pues tenemos la corriente de 2 amperes y la resistencia de 4 ohms. Y entonces, al hacer la operación, nos queda que el voltaje 2 es igual a 8 volts. ¿Sale? Entonces, aquí ya tenemos el voltaje para cada uno de los elementos. Tenemos que el voltaje B era igual a 12, creo, ¿no? A 12 volts. Entonces, ahora tenemos que el voltaje 1 es igual a 4 volts y el voltaje 2 es igual a 8 volts. Ok. Entonces, fíjense que aquí dice, observe que la suma... Ok, bueno, hasta aquí, hasta los voltajes, ¿vamos bien? Bueno, dice, Sí, todo observe bien, que la profe. suma del... ¿Qué pasó, Jesús? No digo que todo bien.
Excelente, bien. Entonces dice, observe que la suma de las caídas de voltaje B1 más B2 es igual a 12 volts. La FEM total, que es la FEM total aplicada, ¿verdad? Entonces aquí, si se acuerdan que yo les dije que por ahí está algo que se llama la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Y la ley de voltaje de Kirchhoff lo que nos dice es que la suma de los voltajes a través de una malla cerrada debe de ser igual a 0. Entonces nosotros, para escribir la ley de voltaje de Kirchhoff, aquí lo voy a escribir, ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces lo que nos dice es que el voltaje de la FEM, como es una elevación de tensión, yo la pongo con positivo. Si sale la corriente por el lado positivo, la tomo como positiva. Es una convención que se tiene que usar para los signos, ¿verdad? Entonces, si es una elevación de tensión, es positiva. Entonces yo la pongo como B. Y luego está el voltaje en la resistencia, es una caída de tensión. Entonces yo aquí voy a escribir menos el voltaje en la resistencia 1. Y luego en la resistencia 2 también es una caída de tensión, ¿verdad? Va de más a menos. Entonces también es menos el voltaje en la resistencia 2. Y esto nos tiene que dar igual a 0. Nos da igual a 0. Ok, aquí pongo punto y coma. Y si, entonces ahora lo que voy a hacer es que yo voy a sustituir, bueno, aquí le voy a dar un enter y ahorita lo acomodo. Para que no esté ahí, a ver. Entonces doy aquí, ¿verdad? Entonces ahora sustituyo valores. Nosotros tenemos que nuestra FEM es de 12 volts. Entonces aquí tengo 12. Y el voltaje en la resistencia 1 es de 4 volts. Entonces es menos 4, ¿verdad? Y el voltaje en la resistencia 2 es de 8 volts. Entonces es menos 8. Tenemos que seguir los signos que seguimos aquí. Y esto pues es igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí la ley de voltaje de Kirchhoff comprueba que nosotros resolvimos bien nuestro problema, porque la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. ¿Salen? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí, Dylan? ¿Todo claro? Sí, profe. Qué bien, o soy muy bueno, o ustedes son muy buenos, o todos somos muy buenos, eso me agrada. Lo mejor es que todos seamos muy buenos. Ok, entonces, pues lo que sigue son lo de las resistencias en paralelo. Para las resistencias en paralelo, pues les voy a hacer su video, ¿verdad? Y lo voy a subir. Y pues para continuar con las clases, ¿verdad? Lo que les quería preguntar es si están bien las clases, los miércoles, si necesitamos tener más clases. Digo, en línea, ¿verdad? Así en vivo. ¿Y qué otro día toca, profe? Pues podemos tenerlas el lunes o el miércoles nada más. El lunes, ¿Prefieren el lunes? no sé, mis Ok. compañeros que digan. Pues por mí el día que sea, profe, está bien. Lo que la Eso mayoría es. diga. Ahí. ¿Y los demás qué onda? A ver. Bueno, hasta aquí la clase, ¿verdad? Y el problema. Entonces voy a quitar el librito. Aquí ya los veo. Entonces aquí, a ver, levanten la manita los que quieren la clase el lunes. Bueno, alguien anda rompiendo huella aventura. Creo que debe ser otro castor
Ok, pues ya van Mayoría. 8. Ya van 8, ya son mayoría, entonces, pues hacemos las clases el lunes, ¿ok? Excelente. Bueno, entonces lo voy a apuntar por aquí. ¿Qué ocurre, Alex? ¡Ayuda! ¡Hay un castor comiéndose mi árbol! ¡Y yo estoy arriba! No te preocupes, Chase va en camino. Chase, Alex Ya está. Entonces, vamos a tener las clases el lunes. Yo creo que es mejor el lunes, porque si ustedes revisan su tarea el miércoles, el viernes, el sábado, tienen oportunidad de preguntar el lunes, ¿verdad? En cambio, si no preguntan, tienen oportunidad de preguntar el lunes y que yo les pueda resolver las dudas para el mismo lunes o para el miércoles. Y si tienen dudas y las preguntan el miércoles, pues igual y ya no se alcanzan a aclarar esas dudas. Entonces, pues es buena idea tenerlas el lunes. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya estuvo la clase, hicimos la votación y no sé qué dudas tengan ahorita, jóvenes. Papá. No, pues hasta ahorita la materia ninguna, profe. Todo bien. Eso me agrada, me da gusto cuando no tienen dudas, porque así siento que soy muy bueno. Ok, entonces, pues no tenemos dudas. Entonces yo creo con esto terminamos la clase. Es que estoy viendo por acá abajo porque me está haciendo falso contacto el cargador. Y ya me está tocando sufrir con esto del cargador, hombre. Y no quiero que se me apague la compu, porque también se moló la batería. O sea, se juntaron las dos cosas, ya está cargando. Oh, ya está cargando, ya la hice. Ok. Entonces, ya dejó. Ya otra nueva, profe. Sí, yo creo que sí. Sí, se requiere, en nombre sea de Dios. ¿Todavía están Está de bien. promoción las de regreso a clases, profe? Sí, ¿verdad? Y sí, la voy a necesitar con batería y cargador para el regreso a clase, porque yo soy de los que se llevan la computadora al salón, porque eso de andar cargando 20 libros, pues está medio complicado. O simplemente para tener todos los libros así físicos, a veces pues no se puede, ¿no? Entonces, yo sí me llevo la computadora al salón. Ahí se Pero las bueno. consigo a mitad de precio por si le interesan. Ah, ok, para tenerte en cuenta, Dylan, igual y sí, de pronto ahí hacemos un trato, pero yo creo pues hasta diciembre, ¿no? Hay que venga Papi Claus, ¿verdad? Se lo van a adelantar. Híjole. Bueno, pues ahí voy revisando la situación. Bueno, ok, jóvenes, entonces, pues hasta aquí la clase de hoy. Voy a terminar la grabación y voy a bajar la lista de asistencia. Ahí está. Y yo tengo la grabación también. Pues me da mucho gusto que no tengan dudas, que vaya todo bien.